Saludos cordiales, gracias por acompañarnos. Este es un programa especial. La aprobación de la Ley de Comunicación por parte de la Asamblea Nacional se encuentra atrapada por dos mandatos. El uno dispuesto en la Constitución y el otro ordenado por el pueblo en la consulta popular de mayo pasado. A esta hora no hay la certeza de que el Parlamento tenga los votos necesarios para aprobar la mencionada norma. Ante esta eventualidad se habla de la posibilidad de que la Corte Constitucional pueda dictar o promulgar la ley en cuestión. El presidente de la República dijo en España que no conoce el contenido de la ley. Sin embargo, se trata de una de las normas más discutidas en el país. Más de 2 años el Ecuador ha debatido. Además, el jefe de Estado es colegislador y por ello tiene la facultad del veto, con lo cual puede prácticamente rehacer todo su contenido. Periodistas, internautas, publicistas, cantantes, músicos, programadores, medios de comunicación y una gama infinita de comunicadores están involucrados en una ley que ha sido calificada por algunos como mordaza. Libertad de expresión, censura previa, responsabilidad ulterior, los medios públicos, la concesión de frecuencias de radio y televisión, la profesionalización de los periodistas, difusión de música nacional, son entre algunos los temas que se han planteado en esta ley y que son sin duda controversiales y polémicos y que, claro, requieren de una reflexión, de un análisis, de un debate en definitiva. Para hablar sobre el tema planteado tenemos la presencia aquí en nuestro estudio de los siguientes invitados. Está el señor Marcel Rivas Sáenz, presidente de la Asociación Ecuatoriana de Canales de Televisión. También nos acompaña el general Paco Moncayo, asambleísta de Alianza Libertad. Agradezco la presencia del doctor Jaime Guamán, él es asesor jurídico de la Asociación de Canales y experto en temas de telecomunicación. Y agradezco la presencia de Roberto Manciati, él es presidente de la Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión. Gracias entonces por acompañarnos a través de la televisión y gracias a los señores que están aquí en el estudio de nuestro canal. Vamos a empezar y quisiera pedirle la palabra, pedirle que haga uso de la palabra al general Paco Moncayo para que nos haga una explicación, un poco poner en contexto qué es lo que ocurre alrededor de esta iniciativa de tener por primera vez una ley de comunicación. Buenos días, bienvenido. Bien, hay que decirlo que la Constitución de la República, aprobada en Montecristi el 2008, en su primera disposición transitoria, manda que la Asamblea en el plazo de 1 año debe haber expedido una ley de comunicación. Cuando no se pudo hacer en ese plazo, porque además no sé qué les pasó a los asambleístas, nos pusieron una tarea larguísima que 1 año en ninguna asamblea del mundo ni congreso del mundo podía haberse cumplido. Los mandatos que están establecidos. Todavía hoy hay leyes de esa primera transitoria que ni siquiera comenzamos a tratar porque no tenemos resuelto el tema de la consulta prelegislativa. Pasó el año, la señora Lourdes Tibán, la señora asambleísta, presentó a la Corte Constitucional una solicitud de aclaración sobre si pasado el año la Asamblea había o no incumplido con esa tarea. La respuesta fue que no. Pero todavía más, hubo la consulta del 7 de mayo y en ella se preguntó al pueblo ecuatoriano y se le pidió un mandato para la Asamblea, que en el plazo perentorio que corresponde se expida una ley de comunicación en la cual se cree un consejo de regulación y se regulen los contenidos de temas de violencia, de discrimen y explícitamente sexuales. Así es como se preguntó. Pero, al no haber puesto plazo, quiere decir que ya el plazo de la primera transitoria no corre, como no podía correr ya si al año no se había expedido la ley. Pero, a mi juicio, la pregunta como se hizo, y como era una reforma, aunque
También eso debatimos tan largamente, el presidente decía que era enmienda, para nosotros era una reforma lo que se planteó. Entonces ya en esta norma que nos deja la consulta no hay plazos, lo que dejaba una gran libertad de acción para que se pueda tramitar adecuadamente la ley. Ley de comunicación, sí hay. O sea, no es que haya un vacío, que no exista una ley. Lo que está en debate es una ley de radio y televisión. Sí, pero es de la que están regulados los temas que están en esta ley. O sea, esto digo porque de haber un vacío, posiblemente la Corte Constitucional podía llenar ese vacío con algunas disposiciones, no con una ley. Pero no hay vacío. En este momento tenemos una ley que cubre estos aspectos y creo que el tener que expedir la ley que debemos hacerlo y con gran entusiasmo. Yo no creo tampoco en la tesis de que la mejor ley de comunicación es la que no hay. Yo creo que todos los actos en democracia de los seres humanos, de las instituciones deben estar regladas, pero tienen que estar regladas conforme a los principios constitucionales y legales. Y si la propia Constitución es garantista de derechos, y si un derecho fundamental que hace a nuestra condición natural de seres humanos es el de poder comunicarnos. Este derecho que ha permitido que esta especie en el planeta Tierra haya llegado a poner hombres en la Luna, artefactos en Marte, sin la comunicación, sin la posibilidad de transmitir nuestro pensamiento de manera libre. Además, yo creo que hasta es vergonzoso que en este momento estemos debatiendo algo que grandes ecuatorianos como Mejía Lequerica defendió en las Cortes de Cádiz con mejores argumentos, pero tan ajustados a realidades que eran entendibles en monarquías absolutas, pero que no pueden ser entendibles en una democracia. Okay. Doctor, quisiera pedirle una apreciación también desde una perspectiva de orden constitucional, legal, sobre el proceso que ha tenido, que es algo que nos ha recordado el general Moncayo, para luego ver ya temas de contenido. Definitivamente, y como lo sostiene el general, esta es una constitución de derechos y en esta constitución de derechos hace falta normas que permitan el desarrollo en la construcción, en el ejercicio de esos derechos. Y quizá por eso la ley de comunicación se vuelve una necesidad de contar con ella para, de alguna manera, que los ciudadanos entendamos la forma de ejercitar ese derecho, de hacer uso de ese derecho. Ese derecho, en definitiva, de acuerdo con los tratados internacionales, tiene limitaciones en cuanto a la responsabilidad ulterior, es decir, nadie puede afectar el honor y la honra de las personas en forma indiscriminada. Para eso vendrá la responsabilidad ulterior. Y la censura previa, cuando se trate realmente de defender la integridad nacional y la educación de los niños. Es decir, definitivamente el Estado debe actuar como un censor en el momento en que se atente contra la formación de los niños. De modo que hay circunstancias en que justifican, se explican. Hay la necesidad de tener una ley de comunicación. Claro, por eso nosotros creemos que sí, que la ley de comunicación debe existir. Pero desde el principio de construir esos derechos, desde la circunstancia en que hagamos de esos derechos una práctica diaria, en que los ciudadanos puedan expresar de forma libre su pensamiento respecto de determinada situación. Es decir, ¿a dónde quisiéramos llegar con una ley de comunicación? Quisiéramos que esta ley sea pluralista, que permita que las distintas voces de opinión puedan ser escuchadas sin que puedan ser satanizadas, sin que puedan ser estigmatizadas por el hecho de no participar con nuestro criterio. Que aprendamos a través de esta ley a respetar la opinión ajena en el entendido de que con esa opinión construimos país. Ok. Roberto, ¿por qué se justifica tener una ley? ¿Por qué es necesaria tener una ley? Nosotros creemos como él, y eso lo hemos hecho público desde el inicio de este debate, que la ley de comunicación debe existir. Somos conscientes y estamos de acuerdo con que exista una ley de comunicación, una normativa que actualice la ley de radiodifusión y televisión que está vigente todavía, pero que sea actualizada en base a criterios democráticos en beneficio de todos. No solamente que sea tratado con criterios políticos en beneficio de ciertos proyectos políticos.
sino que sea actualizada y que sea tratada en beneficio de los concesionarios de radio, de televisión, de la prensa escrita, de los televidentes, de la gente que escucha la radio. Del público, de la ciudadanía, claro. O sea, una ley de comunicación que abarque las inquietudes de todos. No solo de los medios, no solamente de un minúsculo grupo de asambleístas, no solamente del gobierno de turno, sino también de los pobladores, de todos los ecuatorianos. Existiendo una ley en ese sentido, creo yo que el único que gana es el Ecuador. No el gobierno, los asambleístas, los medios de comunicación, los gremios. Ganamos todos. Ese es el objetivo que como hemos propuesto desde un inicio. Lastimosamente, en muchas ocasiones, que los oídos se han convertido en sordos o no han querido escuchar las situaciones en las que lógico sería defender nuestras inversiones, pero como radiodifusores hemos impulsado el criterio de que se defienda la libertad de expresión, la libertad de comunicación, no como trinchera política o campaña contra ciertos criterios, sino de manera totalmente abierta y democrática. ¿Y eso se garantiza en el proyecto de ley, Marcelo, en aquellos proyectos de ley que se han discutido, la libertad de expresión, por ejemplo? Bueno, precisamente como asociación de canales y junto con determinadas oportunidades con AER y con SECREA, nosotros hemos acudido a la Asamblea, hemos hecho una serie de acercamientos, hemos hecho una cantidad de reuniones en donde realmente lo que nosotros estamos pidiendo es, primero, que se respete lo que la Asamblea aprobó como constitución, que es una de las constituciones más garantistas que ha habido en la historia de nuestro país. Entonces, lo que nosotros estamos buscando es que se despolitice la ley de comunicación, que la ley de comunicación no sea un instrumento ni de la política, ni de una ideología, ni de un sector privado, sino que sea precisamente lo que es un verdadero, el concepto de un medio de comunicación, que es el eslabón, el vínculo entre el público y la opinión de diversos sectores, no solamente de un sector o de unos pocos sectores, sino de diversos sectores. El medio, por eso se llama medio, es el vínculo entre eso. Nosotros quisiéramos que esa ley realmente garantice que todos, absolutamente todos, tengamos acceso, como dice la Constitución en su artículo 16, que garantiza el libre acceso al uso de las frecuencias del espectro radioeléctrico, públicas, privadas y comunitarias. La Constitución no dice el reparto en tanto y tanto y tanto de las frecuencias, porque entonces ahí estaríamos realmente favoreciendo a lo que podría ser el sector estatal o público versus un sector privado que es minoritario. Y si me permites, Andrés, quisiera también decir que no se puede satanizar a los medios de comunicación privadas. He escuchado una serie de opiniones, a mi criterio, equivocadas, pero que tienen todo el derecho de decirlo de esa manera, de que el 86%, más del 80% son medios privados y que eso va en contra de la ley antimonopolio. Y como que todos los medios privados en este país, más de 1.200 radios, 360 y pico de canales abiertos que estarían agrupados en alrededor de 75 entre canales locales, regionales y nacionales, fueran de un solo dueño o pertenecieran a un solo grupo. No, señor, yo le puedo garantizar que dentro del sector de los canales, de los radios, de los medios privados, escritos o audiovisuales, hay muchísimo más diversidad de criterios que los que hay en la Asamblea Nacional. Entonces, no hay que satanizar al medio privado como tal. Ahora, hay una estrategia, hay una propuesta, hay una intencionalidad, en fin, ¿qué es lo que hay desde la lectura que usted puede hacer, general, en torno a la necesidad de aprobar esta ley? O sea, el gobierno, la Alianza País, la Revolución Ciudadana, como quiera llamarse, ha emprendido esta iniciativa, ¿para qué? ¿Con qué intención? Bueno, todo gobierno autoritario pretende tener la posibilidad de manejar la opinión pública desde su perspectiva ideológica. Tener una verdad única, una razón única, la razón oficial. Para un gobierno autoritario es realmente incómodo tener, como bien se ha expresado aquí, muchas voces. El respeto democrático a la persona debe presuponer
que ese habitante ecuatoriano o de cualquier parte del mundo es un ser racional. El ser racional que tiene la capacidad de discriminar, el ser racional que tiene la capacidad de aceptar o no lo que está escuchando. El libre albedrío que es fundamental para la condición humana de acudir a distintas fuentes de información y concordar o discordar con ellas. Entonces, los gobiernos autoritarios quieren la verdad única, la verdad oficial, el pensamiento de la ideología gobernante, y esta ley está orientada a eso. Acaba de plantear, Marcel, un tema muy importante. La Constitución dice, y yo estoy de acuerdo, que haya un sector público, un sector privado. En el tema de las frecuencias. No, déjeme terminar la idea. Un sector público, un privado y un comunitario. Pero la propia Constitución dice, pues, que el Estado protegerá, impulsará a los tres subsistemas. Cuando usted lee esta ley, es una ley anti-medios privados. Además, hay un elemento esencial. Como estuvo la ley, estuvo mejor que como ya la ha diseñado el asambleísta andino. Porque hoy ya no hay medios públicos. O sea, contradice el proyecto a la Constitución. Hoy son medios gubernamentales. Así los define. No los define, pero los organiza. Ya. Antes, por ejemplo, en los directorios de los medios públicos estaba la sociedad civil, estaban los colectivos, estaba el público. Hoy es la autoridad la que tiene el directorio, la autoridad tiene toda la estructura. Ahí se convierte en medios gubernamentales. Deja de ser público y es gubernamental. Pero déjeme dar un paso adelante. Nos estamos quejando del monopolio, que evidentemente no existe. Si hay 1.300 radios, no hay monopolio, pues. Pero en el sentido que dicen es que solo el espectro está en manos de privados. Pero ¿qué va a pasar con el 33, 33, 34? Que este 33 y este 34 van a estar dispersos, pues. En cambio, el 33, antes llamado público, pero en los términos de esta ley, estrictamente gubernamental. Pero ¿por qué, Paco? Si ahí más bien va a haber medios que pertenecen al municipio, al Consejo Provincial, a la Casa de la Cultura, al gobierno. No, los que pertenecen a la Casa de la Cultura, a las universidades, a todos estos organismos son comunitarios. Entonces aquí tenemos que ese 30 y 3 va a estar en manos del gobierno de turno. Del gobierno, claro. Porque claro, normalmente no es que entre el presidente y nadie más, pues. Ahora dígame usted cuántos alcaldes, cuántos prefectos, cuántos presidentes de juntas parroquiales son de Alianza País. Y eso que pasa ahora ha pasado siempre. Tanto así que la AME ha sido manejada por los socialcristianos de unas veces, por el que ha tenido mayoría. Entonces lo que está pasando es que vamos a tener un monopolio. Concentración total. Una concentración por lo menos, no, digamos ya oligopolio, entre varios, en el sector público, que no es público sino gubernamental conforme esta ley, y mientras que el comunitario va a estar muy disperso, por supuesto, y el privado ya es disperso, como se ha explicado antes. Entonces, estamos creando una estructura para el pensamiento único, para la opinión pública. Se habla que los medios privados han manipulado la opinión y a través de ello han ejercido el poder. Entonces lo que se ve evidentemente en esta ley es que quieren asumir el monopolio, el control, el manejo de la opinión en beneficio del poder que esté en Carondelet, porque ningún poder es felizmente eterno. Ok, Marcel, sobre este tema. Bueno, yo creo que realmente estamos llegando al meollo del asunto. Es decir, si nosotros estamos buscando que haya una democratización total, esa democratización tiene que ser no solamente para el Estado, sino que tiene que ser para todo el pueblo ecuatoriano. Yo coincido con el asambleísta Moncayo en el sentido de que estaríamos cambiando de un estamento a otro, en donde si se suma el 34 más el 33, lo público y lo comunitario,
pues entonces ahí estamos hablando de que, no sé si la ley antimonopolios también rige para el Estado, porque ahí definitivamente habría, considero yo, un monopolio de opinión. Y yo no creo que eso sea el verdadero objetivo de una ley de comunicación. La ley de comunicación tiene que servir para que todos podamos... Para que fluya, para que si se quieren más, todo. Si se quieren más canales y más radios comunitarios, nunca ha habido ninguna prohibición para que eso suceda. Lo que nos tenemos que basar es que hay una realidad económica. Si el gobierno quiere más estaciones, llámese de radio o televisión comunitarias, puede apoyarlos económicamente, pero comunitario hace relación a la comunidad. Pero en una reunión que nosotros tuvimos, muy cordial, por cierto, con el presidente Cordero y con Mauro Andino, y que estuvo ahí también presente el señor Navarro, que es uno de los principales que abogan por el 33, ya me aclaró que la Corte Constitucional habría declarado inconstitucional que un canal o una radio comunitaria esté limitado de alguna manera. Entonces, ¿eso qué quiere decir para todos los demás? Eso quiere decir que el concepto de comunitario ya no es tal, porque si no se limita la potencia a una radio o un canal comunitario, deja de ser comunitario, se vuelve o regional o nacional. Y mientras que los demás sí vamos a tener limitaciones en ese sentido en base a lo que hemos podido ver de la ley. Ok. Roberto, sobre ese tema. Yo creo que es importante, fuera de lo que ha dicho Marcel, Paco al momento, si es que se habla de un 33% de frecuencias privadas, y al momento, la misma gente de Alianza País ha mencionado, y es oficial, de que el 86% está en manos privadas, entonces el día de mañana, aprobada esta ley, con el futuro reglamento, etcétera, ¿cómo al 86% que está vigente se le quitará el 53%? ¿Para que quede solo un 33%? Entonces, ese 53% de frecuencias vigentes al aire, en radio y en televisión, ¿cómo van a redistribuir después en las comunitarias o en las la posibilidad públicas? De bajar a cero a todas y empezar de cero la reasignación de frecuencias. Perfecto, pero en el caso de la radiodifusión, y lo mismo de la televisión, es exactamente el mismo caso. Todas esas inversiones que se han hecho, ¿qué va a pasar? Se hablan a transitorias de 5 años, que será de 15 años, no está claro todavía. ¿Cómo se va a hacer eso? Entonces, el día de mañana que den un plazo de 5 años, perfecto. Si es que mi concesión tiene 10 años y yo no he pagado la inversión. Porque esto, al fin de fines, además de que es un medio de comunicación, es un negocio privado. Unos más grandes y otros más pequeños. Entonces, en ese tipo de aspectos no han tomado en cuenta. Como decía Marcel hace un momento, ha sido lastimosamente un proyecto netamente político. Ya, sobre este tema de las frecuencias y pasamos al siguiente capítulo del programa. Yo tendría quizá una opinión totalmente divergente, y creo que ese es el derecho a la libertad de expresión. Claro. Es decir, esta es una ley de comunicación. Sirve para desarrollar el derecho a la comunicación y a la libertad de expresión. Y por lo mismo, no debería en él regularse el espectro radioeléctrico, que es un bien de uso público. Estamos mezclando un derecho con un bien, ¿de acuerdo? Y de alguna manera, o más bien dicho, de todas formas, nos estamos yendo contra el artículo 136 de la Constitución, que dice que todas las leyes deben versar solo sobre una materia. Entonces, en este rato, por la necesidad atropellada un poco que tenemos de meter la mano en todo, estamos metiendo a la ley de comunicación con el manejo del espectro radioeléctrico. Cuando el espectro radioeléctrico... El tema del espectro radioeléctrico a la ley de comunicación. Cuando el espectro radioeléctrico debería estar manejado en la ley de telecomunicaciones. Y la comunicación debería estar manejado en la ley de comunicación, porque es para regular un derecho, y por eso se la llama ley orgánica de comunicación, porque es para regular un derecho, no un bien. Si vamos a hablar del bien, ya no es una ley orgánica, porque la propia Constitución dice que las leyes orgánicas solo regulan derechos. ¿Cómo define la Constitución el espectro radioeléctrico? Un bien de uso público administrado por el Estado. De tal manera que esta materia debería estar en la ley de telecomunicaciones y desarrollado en forma apropiada. En ninguna parte se dice que
el espectro radioeléctrico se convierte en un pastel y se divide 33, 33, 34. Bueno, pero eso es una disposición constitucional, ¿no? No. Ahí no hablan de porcentajes. El artículo 16 dice igualdad de acceso, igualdad de el artículo 16 de la Constitución es dice, una disposición de la Constitución. pero dice que es el acceso, Ya, claro. no el reparto. Es decir, no es que hay ya un segmento que está destinado a las emisoras comunitarias. Y no puede ser, claro. y no puede ser. Desde el punto de vista técnico eso no es posible, porque más aún con el propio criterio de la Corte Constitucional, habrá frecuencias que no podrán usarse de esa manera en el espectro. Tomemos nota de que en ese famoso espectro, inclusive hay espectro de uso libre, el que estamos en este rato usando nosotros para comunicarnos. O sea, esto de la comunicación entre nosotros sin necesidad de aparecer aquí internamente. Claro, es usando espectro radioeléctrico. abrir un garage, abrir el carro. Entonces, eso dejémoslo para que eso lo regulen los técnicos. El derecho a la comunicación, yo creo que está bien encuadrado dentro de una ley orgánica, pero... ¿Qué haría que esta ley o este proyecto, si se lo aprueba, es inconstitucional desde su lectura? Como ley orgánica. Es decir, como ley orgánica, yo creo que no cuadra dentro de lo que dispone la Constitución. Y también no cuadra dentro de lo que dispone la Constitución que toda ley regule solo sobre una materia. Aquí está regulando sobre el derecho a la comunicación y sobre el espectro radioeléctrico, que son dos conceptos diferentes. Bueno, sobre lo que usted dice no hay desacuerdo, todo lo contrario. Tanto es así que en mi mesa está el proyecto de ley de telecomunicaciones. O sea, ellos se dieron cuenta de que estaban mezclando las cosas, que ponerle a un consejo, que es evidentemente público y gobernista, a manejar el espectro era politizar el manejo del espectro. Entonces ya nos enviaron a la comisión de la que soy parte el proyecto de ley de telecomunicaciones, y este fue un punto que yo debatí en Machala. Dije, ¿para qué nos enviaron si ustedes dejan al último de la ley? Porque al último de la ley ellos dejan el título sexto, gestión del espectro radioeléctrico. Entonces, dicen, se desdicen, van para adelante, regresan. Esta ley es algo atroz, créanme que cualquier persona objetiva, con un mínimo de sentido común, y mucho más si tiene un poquito de conocimiento de derecho, se asusta de leer lo que está aquí. Se asusta. ¿Y qué es lo que puede ocurrir? ¿Cuáles son un poco las repercusiones de una ley desastrosa como esta? Mire, solamente un tema anula a esta ley. Anula si es que hubiese voluntad de entender. Cuando estudiamos, y por eso voy a decirlo así, cuando estudiamos cívica en el colegio, en el primer año mío de la universidad, introducción al derecho, se diferencia la norma moral de la norma jurídica. La deontología está en el campo de las normas morales. Y hay reglas deontológicas que tienen como requisito no estar en contra del derecho positivo, o sea, del escrito. Pero la principal característica de la norma deontológica es la autonomía. Eso dice cualquier texto. Yo he ido a revisar y a leer mis libros, pues hasta de la universidad. Entonces, los periodistas se hacen responsables de unas conductas éticas a través de un código deontológico de los periodistas. Los abogados, un código y así todas las profesiones. Y las normas deontológicas no pueden ser jurídicas, porque la norma jurídica crea consecuencias jurídicas. Si ustedes leen la barbaridad, pero esto ya es realmente desastroso, ¿no? Principios deontológicos. Bueno, además, yo como militar, como doctor, como persona
normal, pues sé lo que es un principio. Los principios son normas esenciales, centrales, fundamentales, que rigen, por ejemplo, en las ciencias físicas, el principio de Arquímedes. No es una regla, pues, de un principio. Vea usted, de los principios deontológicos referidos a la dignidad humana: respetar la honra, abstenerse de injuriar, abstenerse de difundir opiniones que mediante el descrédito. Todo esto, en definitiva, que aquí consta como principios y que cualquier persona que sepa solamente o abra pues el diccionario y vea lo que es principio, sabe que no lo son. Es una forma, vea usted cuántas páginas, es una forma de haber tipificado posibles infracciones, porque además aquí mismo dice que cualquier ciudadano, el incumplimiento de los principios, esto es bárbaro, el cumplimiento de los principios deontológicos establecidos en este artículo podrá ser denunciado por cualquier ciudadano u organización al Consejo de... Entonces, esta ya no es una norma deontológica, es un prontuario de infracciones que pueden ser sancionadas. Mire, esto que defiende un abogado como el doctor Andino, esto es atroz. Doctor, ahora su turno para opinar sobre esto que ha dicho el general Moncayo y sobre la creación del Consejo de Regulación que tiene facultades para sancionar. Respecto al Consejo de Regulación, ya en concepto general, un órgano regulador lo que está hecho es para crear la norma, para establecer las bases sobre las que se actuará en determinada actividad. Esa es la regulación, ¿de acuerdo? En este caso estamos previendo un Consejo de Regulación que también va a tener funciones sancionatorias. Y de acuerdo con la Constitución, primero, los principios constitucionales. El primer principio constitucional a uno le garantiza el debido proceso. El debido proceso es ser juzgado por un juez competente. La primera garantía es que la persona que a uno le va a juzgar sea competente, es decir, que sepa lo que va a hacer, que por eso él sea el juez. El otro asunto es de que yo tenga, las dos partes tengamos el derecho a la defensa. ¿Qué ocurre con un Consejo de Regulación también sancionador? Que se convierte en juez y parte. Él dice, la conducta con la que está actuando el día de hoy este señor es una conducta que no se ajusta a mi regulación. Por lo mismo, yo le sanciono con. Y lo que intenta la Constitución en este rato es la independencia de funciones. Y dice, solo los organismos de la función judicial pueden juzgar, porque esta es la garantía que nos da a todos de que vamos a ser juzgados por alguien competente. Lo más grave es que en el proyecto de ley se llegue inclusive a ir por sobre cualquier principio. Yo he cumplido la ley de telecomunicaciones, he hecho todo, tengo una hoja limpia, pero finalmente este Consejo va a emitir un dictamen vinculatorio, obligatorio, para efectos de la concesión y la renovación de frecuencias. Es decir, todo el andamiaje técnico de una ley de telecomunicaciones se cae en la ley de comunicación bajo el criterio político. Por eso creo que la Constitución, con un buen desarrollo de los principios, garantiza a todos los ciudadanos el hecho de que podamos llegar a un juez competente para que sea él y solo él y nadie más que él quien nos juzgue en la materia en la que sea. Marcel, por favor. Yo creo que el doctor Ramón ha dicho una de las cosas esenciales en cuanto a este famoso Consejo de Regulación. Porque no puede haber, y lo hemos dicho en muchas oportunidades, un consejo que regule, que acuse y que sancione. Porque el artículo, me he vuelto constitucionalista, la verdad es que el artículo 76 de la Constitución dice, en el K precisamente, ser juzgado por una jueza o juez independiente, imparcial y competente.
Nadie será juzgado por tribunales de excepción o por comisiones especiales creadas para el efecto. Entonces, lo que dije al comienzo de este programa, aspiramos que se respete la Constitución dentro de lo que será. Y este Consejo de Regulación se convierte en un tribunal especial. Que regula, que acusa y que sanciona. Y con lo que ha añadido el doctor Guamán, regresamos otra vez a este aspecto de que no se puede coger dos temas, dos leyes y hacer una ensalada de una sola cosa. Tiene que haber dos leyes. Y nosotros, a través de las múltiples reuniones que hemos mantenido, tanto en el Ministerio de Telecomunicaciones como otras autoridades, están perfectamente de acuerdo que una cosa es el derecho a la comunicación, la ley de comunicación, y otra cosa totalmente distinta es la ley de telecomunicaciones, que abarca todo el aspecto técnico. Por consiguiente, no se puede, dentro de la ley de comunicación, hablar de sanciones que le corresponde a una entidad reguladora técnica, no se puede hablar de cómo se va a repartir ni cómo se va a conceder y tener un criterio vinculante para ver si te renuevo o no la concesión. Ya, Roberto, sobre este Yo creo que en este punto Marcelo ha dicho una verdad. En varias ocasiones nos hemos unido y creo que ventajosamente los gremios hemos actuado como unidad de criterio. Tanto AER, la Asociación de Canales, se crea, e inclusive tuvimos una última reunión por más de 9 horas, en las que fuimos artículo por artículo del proyecto de ley de telecomunicaciones, antes de que salga este último texto de la ley de comunicación. Y misteriosamente, después de que muchos textos, hay muchas de las propuestas que presentamos, fueron aprobadas y recibidas en buen sentido por la gente que está elaborando el proyecto de ley de telecomunicaciones, misteriosamente después, el título sexto apareció en la ley de comunicación. Texto que estaba en el proyecto de ley de telecomunicaciones y apareció en la ley de comunicación. Claro, con alguna variación gramatical o geográfica, o de redacción, pero apareció aquí. Ahora, fuera de eso, yo creo que es importante también tomar en cuenta los miembros o los integrantes del famoso Consejo de Regulación. El asambleísta andino, con mucho respeto, tiene derecho a expresarse, ha dicho que ninguno de los 5 integrantes dependerán del Estado. Pero, por ejemplo, me voy solamente a los 2 últimos, cuando habla un delegado de las facultades y escuelas de comunicación. En los proyectos anteriores se hablaba de universidades públicas y privadas. Eso estaba escrito. Ahora está solamente públicas. Es decir, sector público. Es clarito, o sea, no hace falta, como decía Paco, entender mucho de jurídico para comprender lo que dice aquí. El número 5 habla, el quinto integrante, un miembro elegido entre los candidatos presentados por las organizaciones de comunicación y derechos humanos con personería jurídica. Aquí puede ser también una nueva asociación, tal vez de medios incautados. Y fuera de eso, en el artículo 49, cuando se habla de los requisitos, en el numeral 1, se habla de tener nacionalidad ecuatoriana, lo cual estamos plenamente de acuerdo, o ser extranjero legalmente residente en el Ecuador. Hay un funcionario, 2 funcionarios, no sé si es en la Cancillería o alguna dependencia, que siendo extranjero toma decisiones diplomáticas en el país. En este caso se habla de ser extranjero legalmente residente. ¿Por qué no tiene que ser netamente ecuatoriano? Son puntos, o nacionalizado ecuatoriano y no legalmente residente. Son temas de redacción, claro que las palabras sumadas, pero lo importante es leer entre líneas, a ver qué es lo que dice y qué es lo que va a hacer. Se ha expuesto ya ese famoso Consejo de Regulación con los medios, en este caso privados. Ahora, lo fundamental es que si se afecta o no con esto la libertad de expresión. ¿Usted a qué conclusión ha llegado? Se afecta absolutamente. Voy a explicar por qué, pero déjeme cerrar lo que se había tratado antes. Cuando la Constitución manda que haya una ley, cuando la consulta del 7 de mayo manda que haya una ley, nos está dando un mandato a la Asamblea. Nos está diciendo, tienen que ponerse de acuerdo. Porque hay que entender que en la Asamblea está la diversidad de opiniones ideológicas. Entonces, con buen criterio, el 17 de diciembre del 2009, vean cuánto tiempo ha pasado, el señor presidente reúne a todas las bancadas para que sea una ley de consensos, porque si es que es obligatorio que salga la ley, no puede ser la ley del gobierno, pues. Y las demás ideologías y los demás sectores tenían que agachar la cabeza y decir, orden de la Constitución, tenemos que votar por esa ley. Entonces, quiero hacerles notar que entre los acuerdos, y está la firma de todos nosotros, en representación de nuestros grupos, el señor presidente de la Asamblea dice,
se admite la necesidad de que exista un Consejo de Comunicación e Información autónomo. Nosotros firmamos todos. E independiente del gobierno y poderes fácticos. Eso presuponía un consejo en el que no podían estar ni los medios ni tampoco el gobierno. Si ustedes ven cuál es la composición, es un consejo público en el que dejan con una redacción obscura el último puesto para decir que podrá ir alguien que represente a la sociedad. Entonces, este consejo, como está escrito, no cumple con un acuerdo por el que hemos firmado. Yo soy una persona que cuando ha dado su palabra, ha puesto su firma. Yo solo por eso ya no podría votar por esta ley, pues, porque ¿cómo firmé? Y el señor Cordero firmó, y firmaron los señores de Alianza País. Mire, ¿cómo no va a afectar a la libertad de expresión? Vuelvo a un tema que a ratos ha pasado desapercibido. En esta ley, al convertir los principios deontológicos en normas jurídicas, se está metiendo una trampa, pues. Porque lo que ha dicho el doctor es que los ecuatorianos tenemos derecho a ser juzgados por juez competente. Si yo he calumniado desde una columna o desde un programa a cualquier ecuatoriano, ahí está Código Civil, Código Penal, ahí están los procedimientos, ¿no es cierto? Pero vean ustedes, esto es una cantidad de trampas que si uno no las ve con ojo técnico, es como entrar a un campo minado. Vea lo que le ponen como norma ética. Respetar los presupuestos constitucionales de verificación, oportunidad, contextualización y contrastación en la difusión de información de relevancia pública o interés general. ¿Puede ser esto deontológico? Es una norma jurídica constitucional metida como norma deontológica. Pero como es deontológica y cualquiera puede denunciar, imagínense en este sistema inquisitorial que se quiere montar, en el que en todo el país va a haber gente que pueda denunciar. Y aquí es inconstitucional además, pues, porque el 420 de la Constitución dice que en derechos humanos las normas del derecho internacional público, normas convencionales, tendrán que ser consideradas de mayor jerarquía, siendo el derecho a la comunicación, a la libre expresión, al libre pensamiento, un derecho humano fundamental. Lo que sí dice la Constitución debe corregirse sobre lo que dice la Convención Interamericana de Derechos Humanos en sus artículos 13.1 a 13.2 y los principios que se establecen de que los gobiernos no podrán condicionar con este tipo de calificativos a las noticias y a las opiniones. Entonces, ¿usted cómo puede decir que no se ponga trabas? No, y si usted va a ver aquí una cantidad de normas que ya están tipificadas inclusive y que tienen jueces que deberán resolver esos casos metidos como normas deontológicas, dándole al Consejo la capacidad de realmente tenerles a los medios en una situación de temor constante. Que digo que no vaya mañana, supóngase un gobierno, cualquier gobierno autoritario, que ha habido de derechas, de centros y de izquierdas, tiene pues una estructura nacional, quieren acosarle a un medio, lo que va a hacer que su partidario en cada parte del país esté atento a lo que dice, agarre el código deontológico y le denuncie. O sea, vamos a volverle a este país realmente un país en el que las libertades van a estar por lo menos sometidas a presiones muy graves. Esta ley no asegura nuestros derechos, nuestras libertades, que la Constitución dice deben estar garantizadas y deben ser siempre progresivas. En esta ley no se cumple con eso. Sobre este tema, por favor. Bueno, definitivamente lo que nosotros estamos buscando es que
se respete, repito, la Constitución, que se respete la libertad de expresión y que todo eso ya está escrito aquí. No podemos tener una Constitución chicle que para unos casos sirve, para otros casos no sirve y la aplicamos aquí. La ley es orgánica, pero es una mezcla, ahora no es orgánica, pero igual va. Lo que nosotros aspiramos es que haya realmente la intención sana, democrática, de una verdadera libertad de expresión. Eso es lo que nosotros estamos buscando. Todos los gremios que estamos en esto, estamos buscando eso, porque eso es beneficiar al pueblo y cumplir con el mandato y cumplir con la Constitución. Y como está concebida esa ley, hay el riesgo de no tener esas garantías. Es que, además, Andrés, tengo que ser totalmente franco. Yo no creo que ninguno de los gremios, de lo que hemos conversado hasta hoy día, nosotros no conocemos qué cambios han hecho a la ley. Entonces, los principales interesados, afectados o favorecidos, no sabemos. Entonces, mal puedo yo decirte a ti en este momento que los cambios que han hecho son positivos o negativos porque no los conocemos. Por más que hemos querido conocer, estar pendientes, dar nuestra opinión, a la final de cuentas, poder contribuir en algo, no hemos podido hacerlo. Entonces yo ahorita no puedo emitir de ese criterio porque no conocemos, ninguno de los gremios conocemos cuáles han sido los cambios que se han hecho. Y si se van a dar a conocer y en 24 o 48 horas votar sobre eso, realmente no habremos participado, por lo menos en esos cambios. Doctor. Realmente yo voy a retomar las palabras del general Moncayo cuando señala que la Constitución hace referencia a los tratados internacionales como el sumum de los derechos a donde tenemos que llegar en el ejercicio y en la práctica de los derechos, ¿de acuerdo? A mí me parece que la ley de comunicación lo que debe buscar y a donde debe llegar es a ese ejercicio pleno del derecho a la comunicación. Pero parecería que esto más bien de alguna manera tiene un sesgo un poco profundo, que es el de tratar de regular los medios, más que de desarrollar este gran derecho a la comunicación que debe garantizarnos a todos los ecuatorianos la posibilidad de, alguna vez, nuestra opinión, por modesta o como se la califique, pueda ser asequible a otras personas y a lo mejor con ellos compartamos ideas y podamos conformar grupos de pensamiento, asociaciones para expresarnos de determinada manera. Pero la ley de comunicación refleja de alguna manera la necesidad, parecería, por un lado, de manejar los medios, sobre todo esos medios que tienen impacto en el momento, los audiovisuales. Para eso también, ¿sabes qué? Yo voy a manejar con esta misma ley el asunto del espectro radioeléctrico. Y de otro lado, el hecho de que el gran desarrollo del proyecto esté más bien orientado hacia los medios de comunicación, cuando en realidad, a mi juicio, de acuerdo con lo que señala el general Moncayo, realmente hay unos principios entre el ser y el deber ser, y quisiéramos nosotros que ese deber ser sea el que informe a esta ley, que diga, oye, para expresarte te vamos a dar estos caminos, estas alternativas, esto va a ser, y lo único, un límite es el respeto al derecho ajeno y el hecho de que con tu expresión no vayas a deteriorar ni la seguridad nacional ni la formación de los niños y menores de edad. Lo demás, creo que los medios deberían ajustarse a esa práctica del derecho a la comunicación. Y así vamos a conseguir una ley que, como en algún momento se previó en la Asamblea en forma realmente muy sabia, que tengamos una ley de consenso, que promueva una votación realmente mayoritaria, donde todos reconozcan que esto es para un ejercicio sano de un derecho que es fundamental para todos los ecuatorianos. Solo se piensa o se circunscribe el debate al tema, digámoslo así, de contenidos políticos, que son los informativos, de los periodistas, de los programas de opinión, en fin. Pero hay otros elementos en la comunicación que tienen que ver con el entretenimiento, con la diversión, con el deporte, en fin.
que no los atienden adecuadamente, o si se los atiende no se los considera como sí a estos que sí son instrumentos de control y de poder. O sea, hay estos otros asuntos que quisiera plantearles para conversar sobre esas otras áreas de la comunicación que sí requieren algún tipo de legislación. Yo creo que es muy importante lo que mencionas, Andrés. Tomemos en cuenta y quiero sumar a lo que hace un momento se decía sobre la famosa socialización de la ley de comunicación. Se han elaborado varios foros, entiendo que son 7 foros, en varias provincias. General Paco Moncayo ha estado participando en esos foros. ¿Los gremios de la comunicación, los medios, hemos participado? No. ¿Hemos sido invitados? No. Así como los micrófonos y las cámaras y los estudios de noticias están abiertos a todas las entrevistas, a favor o en contra del gobierno, están abiertos para todos. Igualmente los gremios de comunicación hemos estado abiertos todo el tiempo para participar en esos foros. No hemos sido tomados en cuenta. Han sido tomados en cuenta obviamente asambleístas que están en el proceso de elaboración de la ley. Se ha dicho, entiendo que el mismo señor Mauro Andino ha mencionado que más de 600 observaciones han llegado al proyecto de ley de comunicación. Y que en este último proceso o periodo, el asambleísta a cargo de la comisión, con su grupo de asesores, han elaborado más del 70% de cambios al proyecto de ley de comunicación. Como decía Marcelo en ese momento, ¿conocemos esos textos? No conocemos. Vendrán 24, un poco más de horas y se presentará. ¿Conocemos eso quienes a la larga como concesionarios seremos afectados lastimosamente cuando se tope en este proyecto de ley el tema de concesiones que debería estar en la ley de telecomunicaciones? No conocemos. El día de mañana la población ecuatoriana, la población, no los estudiantes de las facultades o escuelas de comunicación que han asistido a los foros, entiendo que de universidades públicas, no sé si privadas, no solamente les afecta a los estudiantes, futuros profesionales, nos afecta a todos los ecuatorianos, desde mi hija que tiene 6 años hasta la gente que ya está mayor. A todos nos afecta. Entonces yo creo que esta socialización en esta última temporada ha servido un poco para que los medios de comunicación, como siempre lo hemos hecho, difundamos lo que pasa en información que el ecuatoriano debe conocer. Y a eso me quiero permitir hablar solamente del artículo 5, que creo que es de mucha preocupación para todos. Cuando se habla de que los medios de comunicación social de carácter nacional serán los medios audiovisuales que adquirirán carácter nacional cuando su cobertura llegue al 30% o más de la población. ¿Qué quiere decir? Que hablamos de Quito o de Pichincha y tal vez Cotopaxi o Imbabura, o hablamos de Guayas y Santa Elena o Los Ríos o El Oro, y ya está cubriendo el 30%. Ya es considerado nacional. Claro. ¿Por qué entonces un medio de comunicación que es, hablemos, si está en Guayas, es un medio de comunicación local? Porque tiene la frecuencia local, tal vez una repetidora. Y si eso se suma a Santa Elena, ya cubriría el 30%. ¿Por qué se habla de cuál es la matemática científica para llegar al 30%? ¿Por qué no se puso lo que propuso AER hace mucho tiempo, entre el 50 o el 60%? ¿Por qué no se habla del resto de provincias? Entonces, una cosa es atacar de alguna manera cuando se habla de los medios nacionales, pero obviamente afectando a los medios provinciales y locales. No solamente la televisión tiene medios locales y provinciales. En el caso de la radiodifusión, la mayoría de medios son provinciales y locales, que como una repetidora cubren la ciudad o el cantón. De ese tema no se ha hablado en lo absoluto. Simplemente se ha dejado pasar. Y si me permite un temita más, cuando se habla del defensor de las audiencias. ¿Quién es el defensor de la audiencia? Los medios de comunicación con alcance nacional contarán obligatoriamente con un defensor de sus audiencias o lectores designado y financiado por el medio, quien cumplirá sus funciones con independencia y autonomía. Nuestra inquietud es, ¿va a ser empleado del medio de comunicación? ¿Quién le va a pagar el sueldo? ¿Va a ser empleado público? ¿Va a ser empleado de quién? ¿A quién va a rendir su informe? Eso no está claro. ¿Estará tal vez en este proceso que venga con los cambios o estará tal vez en el famoso reglamento? ¿Quién lo designa? Tampoco se establece. No se dice, es clarito el artículo 77. Se crea la figura, pero se crea la figura y afecta directamente a los medios con alcance nacional, es decir, los que tengan el 30% de cobertura. Es decir, los canales locales en Guayaquil y Quito, más las provincias aledañas. General. Este es un tema también muy importante y no es casual. Lo que pasa es que se puso en la consulta una pregunta sobre la propiedad de las acciones en los medios nacionales. Y cuando ya aprobaron en la consulta, recién se dieron cuenta que no había cómo definir con claridad cuáles eran. O sea, todo tiene una razón. Entonces, claro que del 30%, pero es del 0,25% de la población para la prensa escrita. Entonces, con el 0,25% de la población se convierte en nacional.
¿Para qué? Para que la propiedad de ese medio no pase de 0.6. O sea, todas las cosas tienen una razón de ser, no son gratuitas, no se las hace porque sí. El problema fundamental es que una ley que tiene 3 subsistemas debería regular a los 3 subsistemas. Esta ley no regula al sistema público. No hay ninguna disposición a eso. Hay una disposición generalísima, pero que no le dice a usted en qué términos puede el presidente de la Asamblea, los ministros, usar de lo que dice el 78. Transmitir en cadena nacional o local los mensajes de interés general, que dispongan el presidente de la República, el presidente de la Asamblea Nacional, cuando lo consideren necesario. Todo. También. Todo y todo el tiempo. Claro, cuando quieran. Sume a eso que los titulares de las demás funciones del Estado podrán hacer uso de ese espacio hasta por 5 minutos semanales no acumulados. Primero, las otras funciones del Estado, en la jerarquía constitucional de la República, tienen el mismo nivel que todos son iguales. ¿Por qué si el presidente de la Asamblea y el presidente del Ejecutivo, de 2 de las funciones, ilimitado, o sea, se ponen de acuerdo entre los 2 y pueden tenerles 12. todo el tiempo con espacios? Porque interés general es casi todo, ¿no? Pero con esto, lo que quiero plantear es que no hay regulaciones. Yo presenté a la comisión un desarrollo que lo hice con la mayor dedicación, viendo legislaciones de otros países, con regulaciones para el sector público. Yo creo que el sector público tiene el derecho de estar presente en la comunicación. Yo creo que yo he sido mandatario, pues. Tiene el deber de informar, de rendir cuentas. ¿No ven que a uno le elige el pueblo? Y uno tiene que informar al pueblo, pues. Ese derecho no se le puede negar, pero hay que poner algún tipo de regulaciones. El otro caso preocupante, declarada la emergencia, el presidente puede imponer la censura previa. Dice nacional o parcial, ¿no? Con lo que yo les digo, este rato podríamos estar censurados todos. ¿Por qué? Porque se mantiene la emergencia en la Asamblea Nacional de la manera más arbitraria. Entonces hay una serie de normas que conducen a pensar que esta ley no está bien hecha, que esta ley afecta a los intereses no de los medios. Yo no estaría aquí, créanme, defendiendo si fuese un tema de la AER o de la Asociación de Canales contra el gobierno. No. Esto afecta a los 14,5 millones de ecuatorianos, que somos en primer lugar convertidos en elementos incapaces de discernir, de seleccionar, de adherir o de cuestionar, porque somos unas personas que estamos sometidas a que todo el mundo nos ha estado lavando el cerebro y ahora, ya que no nos laven el cerebro los banqueros, las oligarquías, la gran burguesía, que nos lave el cerebro el gobierno. No puede ser así. Ni unos ni otros tienen derecho de monopolizar la opinión, el mensaje, la comunicación. Somos seres humanos, seres libres, seres con libre albedrío, seres racionales con capacidad de discriminar. Yo puedo, muchos de los que hoy me están oyendo pueden decir que este general habla tonteras. Bien, qué bien, tienen el derecho a pensar como ellos sobre el uso de su razón, de su libre albedrío, lo quieran. Pero no le podemos decir que lo que habla el general o lo que habla el presidente, o lo que habla usted. No, así es. Vamos a terminar, no sé si quisiéramos hacer una última ronda. Por favor, doctor, con usted empezamos este final de final. De todas maneras, yo creo que, y en esto que probablemente todo el panel ha sido concordante, el hecho de la necesidad
de tener una ley de comunicación, y todos creemos que es necesaria esa ley de comunicación, que esta ley de comunicación debe tener principios, debe contener normas que desarrollen, que permitan construir una mejor práctica de este derecho a la comunicación, que haga que los ecuatorianos mejoremos nuestra calidad de vida a través de este ejercicio idóneo de los derechos. Ese creo que debería ser el objetivo de una ley orgánica de comunicación, cómo mejorar la vida de los ecuatorianos respecto de estar mejor informados, no solo en diversión, no solo en eso, sino también en conocimientos, que no tengamos una sola dirección respecto de determinado conocimiento, sino que estemos abiertos a todas las fuentes del conocimiento, y que, como dice el general Moncayo, que sea ese libre albedrío nuestro el que nos permita a nosotros evaluar cuál es el mejor, porque para eso somos ciudadanos informados. Quisiera tomar menos de un minuto el artículo 126, en el que se habla de la intransferibilidad de las concesiones y menciona las concesiones de frecuencias que sean adjudicadas a cualquier persona natural o jurídica para el funcionamiento de medios de comunicación no forman parte de su patrimonio y por lo tanto están prohibidos de todo acto que esté orientado a otra persona natural o jurídica. ¿Qué quiere decir esto? Que el día de mañana esta ley se contrapone a lo que pone la ley de compañías y la Constitución de la República. Porque si yo como medio de comunicación que represento a una persona jurídica simplemente no puedo vender, si es que yo tengo que vender por necesidad, por, qué sé yo, problemas económicos, por salud, mi pequeña radio de cantón, siendo persona jurídica, no puedo vender las acciones porque aquí está prohibido. Yo creo que es importante analizar, es muy necesario este tipo de foros, de conversaciones. Los foros que se han dado nos han permitido, en algo por la prensa escrita, televisiva y radial, entender y comprender lo que se ha tratado. Pero creo que es el momento de pensar no en el Ecuador de ahora, no en un proyecto político. Es hora de pensar en las futuras generaciones, porque esta patria ecuatoriana nos ha delegado que cumplamos nuestra misión mientras estemos con vida. Y creo yo que un proyecto de ley de comunicación debe pensar en un proyecto largo, en los próximos 20, 50 años, no en proyectos políticos. Martín. Yo quisiera hacer referencia a dos cosas. Primero, algo que el asambleísta Moncayo mencionó acerca de la cantidad de entidades, personas, etcétera, que tendrían acceso por interés general. Interés general es cualquier cosa, como todos sabemos. Aparte de todos esos espacios, esa misma ley, que yo dudo sinceramente que alguien insista en eso, dice que adicional a todo eso, habrá espacios de un par de horas semanales que no serán acumulables y que nos aclararon a nosotros que podríamos ser o hechos por los canales o si no, hechos por las entidades y que simple y llanamente nosotros pasaremos. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que además de todos estos mensajes, si viene una hora que dice póngame la una hora el martes a las 9 de la noche y la otra el jueves a las 9 de la noche, se acabó el bloque de horario estelar de lunes a viernes que tienen los canales de televisión y las radios. No se le piden los contenidos tampoco. Eso. No se le pide absolutamente. Entonces, ahí yo creo que, y pienso que yo creo que ningún gobierno ha manejado mejor la comunicación como ha manejado este gobierno. Esa es la verdad, las cosas hay que decirlas como son. Y saben también que eso puede llegar a cansar al público, porque sea mensaje oficial, sea mensaje privado o sea mensaje comercial, también depende, todos estos mensajes también están sujetos al rating. ¿Qué quiere decir el rating? El interés del público en verlo. Entonces, el cansar al público, el realmente sacudir a ese público, el desinteresar al público en el mensaje, produce todo el efecto contrario de lo que se quiere lograr con una masificación de un mensaje. Por último, quisiera concluir en que todos nosotros tenemos que pensar en la expresión que tenemos todos en los medios, que el rey, su majestad, el público, es quien manda en absolutamente todo, y por eso cambiamos de programación, contratamos a otra gente, buscamos otros programas. Por eso es que el público es el único que debe tener la facultad de leer lo que quiere leer, de oír lo que quiere oír y de ver lo que quiere ver.
Muchísimas gracias entonces por haber atendido este programa, un programa especial para tratar la ley de comunicación. Para ello he estado con nosotros, han estado con ustedes, Paco Moncayo, Marcel Rivas, Roberto Manciati y también Jaime Guamán. Gracias por haber atendido este programa, felicidades, hasta la próxima semana. Muy bien, señores.